Toca que le dé ahí y luego al clipcito que aparece. Acá está. ¿No? Ya vi la... O que Natalia hable para que la profe pueda dar la pestaña y entonces lo ponga así fija. Bueno, yo estoy ahí desde el celular, ¿listo? Es que no puedo hablar, o sea, sí puedo, pero acá están viendo televisión a todo volumen y después molesta. Coloquémosla y a medida que me va escuchando hablar, ahí en esa donde la tiene, porque yo no veo, yo veo eso chiquitico. A medida que me va escuchando, la va pasando. Bueno, profe. Bueno, entonces estaba diciéndoles que volvamos a empezar. Y dice que la diversidad metabólica, ¿sí? ¿En qué consiste? En las interacciones que tienen los microorganismos con lo que componen el medio ambiente. En esta clase vamos a tocar el tema de las interacciones que tienen los microorganismos con lo que son las plantas y los animales, ¿sí? Entonces los microorganismos conservan energía moviendo ¿qué? Electrones. Y ellos transfieren esos electrones a los aceptores de electrones solubles como el oxígeno, ¿sí? Que ha sido absorbido por las células. Algunas bacterias reductoras de hierro transfieren electrones insolubles como minerales y metabolitos. En un estudio que hicieron, ¿sí? En un estudio que hicieron recientemente, encontraron que hay interacciones entre diferentes clases de microorganismos. Encontraron que las arqueas aeróbicas metanotróficas, que ellas lo que utilizan es el metano, ¿sí? Tienen una simbiosis con las bacterias reductoras de sulfato, ¿sí? Donde encontraron que estas bacterias se alimentan de metano, no dejando que lleguen a la atmósfera, ya que sabemos que este es un poderoso gas del efecto invernadero. Entonces estas arqueas son las que están encargadas de utilizar el metano y no dejar que este llegue a la atmósfera, ya que es un componente tóxico y ayuda en el efecto invernadero. Estos microorganismos viven en sedimentos marinos, las arqueas viven en sedimentos marinos y resulta que ellas viven con otras clases de bacterias, que son las reductoras de sulfatos, y ellos son sociosimbióticos, donde las arqueas catalizan la oxidación anaeróbica del metano. Entonces ellas utilizan el metano, hacen su proceso de oxidación, pero en ausencia de que ellos no tienen unos aceptores, en donde entra, ahí es donde entra a jugar ¿quién? Las bacterias que reducen el sulfato, conservando así suficiente energía para conservar a ambos compañeros simbióticos. ¿Sí? Papá, amor. Entonces tenemos que, la siguiente, tenemos que estos dos microorganismos son compañeros simbióticos, donde ellos aprovechan, donde la arquea aprovecha el metano, ¿sí? Lo oxida y es reducido a través de las bacterias que reducen los sulfatos. Siguiente, Natalia. Siguiente. Esta unión es a través de que, resulta que en este estudio, la siguiente, Natalia, resulta que en este estudio ellos encontraron que estas bacterias, esta simbiosis que tienen ellos, ellas utilizan nanocables.
produciendo, es como si ellas se comunicaran a través de estos nanocables que a través de ellos se vuelven socios y tienen como intercambio, ¿sí?, de sustancias donde interfiere la enzima de las proteínas del citocromo C. ¿Qué permite esta proteína? Permite que donen o acepten electrones a través de estos nanocables que están uniendo a estas bacterias. Y así ellos están aceptando electrones y donando electrones. Los microorganismos pueden interactuar como de una forma positiva o negativa, dependiendo de qué. Esto depende del ambiente en el que ellos estén desarrollando, ¿sí? Cuando las condiciones que tienen los microorganismos en cuanto a nutrientes, a temperaturas y su densidad es muy baja, pues ellos van a estar compitiendo, ellos no van a estar colaborándose, ¿sí? Y las interacciones positivas es cuando ellos sí se colaboran, entran en un periodo de latencia debido a que hay bastante cantidad de microbiota, entonces ellos ahí sí se colaboran, o cuando tienen muchos nutrientes, ¿sí? Hay un periodo de latencia donde ellos no, ¿qué es el periodo de latencia? Es donde los microorganismos están como estáticos y ellos no se van a replicar, ¿sí? Siguiente. Las interacciones negativas se denominan competitivas. ¿Por qué? Porque ellos en ese ambiente en el que están desarrollándose no hay muchos sustratos. Entonces ellos están compitiendo. ¿Por qué? Por ubicarse en ese nicho ecológico donde los nutrientes no son muy abundantes. Las interacciones en las poblaciones de diferentes especies se llaman simbiosis. Cuando los microorganismos que encontramos son diferentes, por ejemplo, eso se puede encontrar mucho en el estómago, ¿sí?, de los animales o de los mismos humanos, donde encontramos diferentes clases de microorganismos, y estos, hay unos que son favorables para degradar determinadas enzimas que nos permiten adquirir nutrientes de lo que se consume. Entonces aquí hay una relación muy estrecha entre los microorganismos, que ellos están cooperándose entre ellos. Entre las interacciones ecológicas de los microorganismos pueden presentarse en diferentes ecosistemas, en cuanto se refiere al medio ambiente en el que se desarrollan, ¿sí? Dependiendo del medio ambiente en el que se desarrolla, pues van a ser las interacciones que tienen ellos. Entre estas interacciones pueden ocurrir en el agua, en el suelo, en el aire o en las plantas. Todo depende del sitio donde estén ubicados. La rizósfera, ¿sí?, las interacciones que tienen los microorganismos con las plantas. Entonces, en la rizósfera, que es la capa del suelo que queda adherida a las raíces, esta es uno de los puntos más importantes donde las bacterias van a interferir, ¿sí?, porque hacen como un intercambio con los nutrientes que están segregando las plantas, y eso les permite a ellas proliferar y crecer. Y ellas, al degradar estos nutrientes que segregan las plantas, pues ellas también van a poder crecer. Las interacciones que se observan entre los microorganismos y las plantas, en especial en las raíces, es de vital importancia debido a la interacción que tienen ellos benéfica entre nutrientes, tanto de la planta como del microorganismo. Siguiente. La rizósfera se puede encontrar diferentes interacciones complejas entre microorganismos y plantas. Es importante que esta presencia de microorganismos en la rizósfera, debido a que ayudan con el crecimiento de las plantas, ¿sí? Entonces, al degradar metabolitos, por ejemplo, la producción de nitritos, ¿sí?,
En los microorganismos esto puede favorecer para que tengan nutrientes en el suelo y puedan producir, pues ayudarle a la planta a que crezca. En las poblaciones microbianas de la rizósfera ayudan a las plantas ya que aumenta el reciclado también y la solubilidad de los nutrientes, minerales, sintetizan vitaminas, aminoácidos, auxinas, citoquinas, giberelinas, que estimulan todas estas enzimas, lo que hacen es estimular el crecimiento y muestran antagonismo. ¿Qué es el antagonismo? Que ayuda a qué? A que aumente, ¿sí? A que aumente la posibilidad de que la planta, como está relacionada con un microorganismo, no vaya a venir un organismo a afectarla, ¿sí? Entonces, en estas competencias o reacciones amensales se pueden producir también los antibióticos. Hay microorganismos que pueden producir antibióticos y estos son benéficos para quién, para la planta con la que tiene el microorganismo esa simbiosis. Existen algunos microorganismos que pueden crear déficits de minerales debido a que aquellos están utilizando estos nutrientes que necesitan las plantas, como es el zinc o la oxidación del magnesio. Y esto afecta el crecimiento de la planta, donde se puede haber enanismo de las plantas o marchitamiento de las hojas. También la inmovilización del nitrógeno que utilizan los microorganismos no permite que la planta los utilice. El nitrógeno, los microorganismos, ellos lo inmovilizan dentro de su célula, ¿sí? Y entonces, al ellos tenerlos, pues no se va a poder utilizar como nutriente en las plantas, ¿sí? Es importante anotar en lo anterior que cuando aplican los abonos, ¿sí? Estos tienen nitrógeno, pero como son utilizados por microorganismos, lo que ayudan es a que estos microorganismos proliferen, ¿sí? Y que no permita que la planta los utilice, porque hay una población microbiana ahí que lo está utilizando y hace que tenga un déficit las plantas de estos macronutrientes. Las interacciones, ahora vamos a hablar sobre qué, sobre las interacciones que tienen los microorganismos con los animales. Estas interacciones entre microorganismos y animales se puede decir que de gran porcentaje son beneficiosos y se dan para intercambio de nutrientes y mantener el hábitat que se desarrolla. Entre las interacciones que se pueden destacar entre los microorganismos y los animales está el mutualismo. Aquí, ¿ellos qué hacen? Ellos se relacionan, ¿sí? Y tienen un beneficio mutuo, ¿sí? Donde este degrada y el otro lo utiliza, ¿sí? Otro puede ser el comensalismo y pueden existir asociaciones donde se beneficie a otros organismos, como es el caso de las quimiotrofas, que permiten que los invertebrados utilicen energía geotérmica, independiente del carbono orgánico producido por la fotosíntesis. Entonces, estas interacciones entre, por ejemplo, invertebrados y bacterias permite que ellos puedan tener una relación o una interacción que permitan utilizar diferentes nutrientes. Siguiente. Los microorganismos ayudan en la nutrición de animales, donde intervienen los procesos metabólicos para permitir la degradación de sustancias que son utilizadas para la nutrición de los animales. Existen algunos invertebrados que son depredadores de microorganismos, donde ellos consumen agregados microbianos, por ejemplo, como los erizos de mar y los caracoles, que ellos lo que hacen es estas
poblaciones que se encuentran sedimentadas en el mar, ¿sí? La raspan y por medio de filtración ellos utilizan esos microorganismos como nutrientes. También está la depredación inversa entre hongos, que lo que hacen es consumir o alimentarse de nemátodos, que los nemátodos, en esta línea, los nemátodos son los parásitos que comúnmente conocemos, ¿sí? Siguiente. Existen muchos animales que carecen de enzimas capaces de degradar los recursos que están disponibles en la naturaleza. Requieren de ayuda de microorganismos para que produzcan enzimas celulares que degraden los polímeros vegetales. ¿En qué? En ácidos grasos y ser utilizados como fuentes de energía. ¿Sí? Entonces, hay animales que necesitan de las bacterias, ya que tienen una gran capacidad de producir enzimas extracelulares. ¿Para qué? Para utilizarlas para que esas bacterias que tienen realmente en el organismo les ayuden a degradar los nutrientes. Ciertas poblaciones de microorganismos también producen vitaminas que son esenciales para el hospedero, pero este no lo puede sintetizar solo. Yo no lo puedo sintetizar por sí solo, sino que necesito de ese microorganismo para que sintetice la proteína. Las actividades de los microorganismos en el tracto gastrointestinal contribuyen ¿a qué? A la digestión de nutrientes, a aportar vitaminas, ayuda a proteger el organismo contra patógenos. Por ejemplo, en los humanos, nosotros en la flora intestinal normal del estómago tenemos lactobacilos, o también podemos tener Escherichia coli, pero no patógena, ¿sí? Cuando hay procesos infecciosos donde vienen a invadir los microorganismos que son patógenos, pues estos, como están ocupando esos espacios, los lactobacilos o diferentes tipos de levaduras, no permiten que los microorganismos patógenos se alojen y produzcan daño, ¿sí? Muchas poblaciones de microorganismos y animales establecen relaciones mutualistas, de las cuales se basa el intercambio de alimentos y poder tener un hábitat adecuado para su desarrollo. Por ejemplo, tenemos los monocultivos de las hormigas ata, que estas se encuentran mucho en las selvas. Ellas lo que hacen es, cuando ellas cogen las hormigas, ¿sí? Ellas las llevan a su nido y ellas hacen cultivos de determinados hongos. ¿Para qué sirven estos hongos? Para que le ayuden, que como enzimas, que le ayuden a degradar esas hojas para ellas poderlas consumir, ¿sí? Y en esta relación o en esta interacción que tienen esta clase de hongos con las hormigas, hay estudios que han identificado que si no interviene la hormiga con estos cultivos, los hongos van a ser más débiles y van a tener algunas enzimas. Entonces se ha visto cómo la relación entre las hormigas y estos hongos es como una simbiosis donde ellos están colaborando, donde la hormiga lo cultiva, ¿sí? Y el hongo degrada materia orgánica, que las hojitas que tienen ellos, si las degradan a materia orgánica y hacen como una simbiosis que les permite utilizar cada uno nutrientes en este intercambio. Es importante mencionar en este punto las interacciones que hay entre los microorganismos y las enfermedades, ya que es un proceso que es ecológico donde interfieren diferentes factores, como son las propiedades biológicas del organismo causante. Cuando los
organismos o los microorganismos son muy agresivos, ¿sí? Son muy agresivos, esto interviene con las enfermedades, ¿sí? Dependiendo de las características biológicas que tengan, o los virus, los que tienen una gran capacidad de mutar y de cambiar y de adaptarse al medio, donde por ejemplo lo que son los virus, ellos lo que hacen es, como ellos no pueden replicarse, ellos lo que hacen es utilizar al organismo vivo para poderse replicar. Las propiedades biológicas del organismo hospedero, esto también son importantes en las enfermedades, ya que si son organismos que no tienen suficientes nutrientes o que tienen condiciones desfavorables, pues van a ser más propensos a tener determinadas enfermedades. Entre los factores bióticos y abióticos que afectan la transmisión de los patógenos entre hospederos diferentes. Sí, hay diferentes factores bióticos y abióticos que pueden afectar a que se pueda transmitir o no una enfermedad a diferentes hospederos, sean animales, sean plantas o sean seres humanos. Estas interacciones entre población de microorganismos patógenos y animales pueden interferir ¿en qué? Quiere decir, toda esta relación que tienen, esta interacción que hay con los animales y que pueden producir enfermedades, ¿en qué interfiere? En el tamaño y la distribución de la población, ¿sí? En qué tanta cantidad de población hay. En las poblaciones que son reservorios. Los reservorios son las poblaciones que contienen un organismo, un microorganismo, pero no es patógeno para ellos. En la naturaleza encontramos muchos microorganismos, por ejemplo, reservorios de la leishmaniasis, ¿sí? Tenemos que son por ejemplo, los perros. Los perros son reservorios de leishmaniasis, pero la enfermedad, a ellos no les pasa nada. Ellos simplemente tienen el organismo, el microorganismo en su cuerpo, pero no desarrollan enfermedad. Por ejemplo, cuando resultó las enfermedades por VIH, se dice que provenían de lo que eran los simios, allá en África, donde ellos lo tenían, era nosocomial, no le producía, eran reservorios, a ellos no les producían ninguna enfermedad, pero al tener contacto, ¿sí?, con seres humanos, nosotros no tenemos las defensas para eso y pasó de ser en esa cadena de transmisión, él era el reservorio y se lo transmitió a los humanos. Las enfermedades microbianas ayudan a determinar ¿qué? La capacidad para competir por nichos ecológicos específicos, ¿sí? Entonces, si determinados microorganismos son muy agresivos para determinada especie, ¿sí? Ahí, ¿quiénes van a subsistir? Pues los que crean defensas y son resistentes para esta clase de patógeno, ¿sí? Y la resistencia a las enfermedades microbianas mide que la eficacia biológica de la selección natural. Quiere decir que el organismo que no sea resistente y no se adapte y no cree defensas contra determinado microorganismo patógeno, pues no va a subsistir, ¿sí? Entonces esto mide la fuerza selectiva que tiene la naturaleza, tanto cuantitativa como cualitativamente. Aquí abajo les dejo un link, ¿sí?, para que revisen este artículo. A mí me pareció muy interesante. Si quieren lo buscan también en la red, que ahí se encuentra, ¿sí? Está muy acorde con la ingeniería ambiental, donde nos habla de todo un contexto de las bacterias, ¿sí?, en el medio ambiente. Entonces vamos a revisar ese artículo y lo estaremos socializando la otra semana, ¿sí? Yo ya les diré qué hacemos con él. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, nos devolvemos en alguna diapositiva.
Ya ustedes me dirán. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta con la sesión? No, profe, todo está claro. Yo en la plataforma ya les coloqué lo de el foro, la pregunta del foro, ¿sí? Ahorita les voy a subir 5 preguntas sobre la conferencia de hoy, la videoconferencia de hoy. Esto me lo van a desarrollar en grupos, ¿sí? En el grupo de trabajo que normalmente desarrollan. El foro sí es individual, pero el cuestionario sí es grupal. ¿Listo? ¿Ese cuestionario también queda para el domingo? Para el domingo, sí, todo queda para el domingo. Escucho inquietudes para que resolvamos inquietudes y si no, damos por terminada la sesión y por favor me comparten la grabación